Qué gusto verlos, hermanos, de verdad es un gozo ver a nuestros hermanos, ver rostros nuevos también. Sean bienvenidas, gracias a Dios por todos los que hoy están aquí presentes en este servicio. Y como les había comentado, pues hay prácticamente la mitad de la iglesia que se fue de vacaciones, pero bueno, pues gracias a Dios por ello. Aún no estamos juntos presencialmente, pero sé que lo estamos en espíritu. Y damos gracias a Dios por ello. Y hoy, hermanos, pues es nuestro último mensaje, nuestro último servicio de este 2021. Ha sido un año muy difícil, muy duro. Hubo muchas pérdidas, en muchos sentidos, pérdidas humanas, pérdidas económicas, pérdidas de la salud, pérdida de la confianza. Incluso hay gente que pues menguó su fe debido a tantas situaciones. Y muchos llegan hoy, honestamente, hermanos, hasta sin fuerzas, llegan arrastrando los pies, como se dice coloquialmente, arrastrando la cobija, porque el desánimo está presente. Pues la situación presente es muy dura, muy difícil. Y el año que viene, hermanos, pues no nos vislumbra que fuera a ser diferente. Pero como dice la palabra de Dios en la carta de los Romanos, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y tenemos que empezar este año, hermanos, de verdad, de todo corazón, se los digo y les exhorto a que iniciemos con nuevos bríos, con nuevas metas, con nuevos bebés. Ya escuché, que empezamos con nuevas situaciones, lo más positivo que podamos, hermanos. Sé que va a haber muchas cosas en contra, pero es el común diario de un cristiano, ir en contracorriente. Y pues es nuestra vida que no suena muy cómodo, ¿verdad? Que ya nos debemos de haber acostumbrado, pero en parte sí. Y esto nos debe de llenar de fortaleza y de fe, porque siempre quien va delante de nosotros, pues es nuestro Dios. Y nuestro Señor Jesucristo siempre va con nosotros, nos lleva de la mano, y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que, hermanos, pues eso es algo que quería compartirles antes de pasar a esta carta, porque es una carta, hermanos, de verdad, que no se estudia muy a menudo, no se sacan muchas predicaciones, y también pues la causa, como me di cuenta, ¿verdad?, cuesta trabajo encontrarla, y como es muy corta, creemos a veces erróneamente que pues no hay mucho que estudiar, el mensaje pues es muy simple. No, hermanos, esta carta de Juan tiene un propósito, y un propósito poderoso y muy importante, y lo escogí, hermanos, y oramos para que el Señor nos diera un tema de verdad de peso, para que toda la iglesia, la vid verdadera, Iglesia Bautista, la vid verdadera, se llevara en su mente y en su corazón tatuada la palabra de Dios y el mensaje que tiene el Señor para cada uno de nosotros, y que empecemos el año 2022 con poder, con convicción, con ganas de seguir adelante y echarle todas las ganas para que esta obra siga creciendo, no solamente en miembros, sino también en madurez espiritual y en todo lo que nos corresponde como cristianos, mostrar a todas las personas que primeramente nos rodean aquí en esta zona, y después salir a las colonias aledañas. Amén. Y el tema de hoy, hermanos, pues vamos a ver un contraste, dos personas, dos cristianos. Vamos a ver, hermanos, que estas dos personas que vamos a ver en esta mañana, pues son tan diferentes entre sí, y lo único que tienen en común pues es que son cristianos. Pero en la vida, hermanos, real, la vida real de las iglesias, pues las iglesias están llenas de personas como estos dos personajes. Y vamos a ver, hermanos, precisamente 5 cositas que quiero que hoy te lleves en tu mente, en tu corazón tatuado, porque en este año, pues no se pudo crecer como hubiéramos querido, y sabemos que el primer pretexto, porque es la verdad, es la pandemia. ¿Válida? Por supuesto que es válida, porque es la verdad. Mucha gente no quería salir a predicar el evangelio por temor al contagio, aparte no había el permiso correspondiente y tantas cosas que ya yo creo que ya estamos hasta cansados de eso, pero que es una realidad. Otra cosa, hermanos, pues también es en las pérdidas que tuvimos
el desánimo que nos llevó a preguntarnos, ¿dónde está Dios? En medio de tanto sufrimiento, de tanta pérdida, ¿dónde está Dios? Pues hermanos, Dios siempre estuvo en su trono y siempre estuvo al control de todo. Que tuvimos pérdidas que no nos gustaron, no nos parecieron, no nos agradaron, sí, pero es parte de esto, hermanos. Y hay un propósito para todo. ¿Y cómo lo vamos a saber? Bueno, cuando el Señor nos encuentre listos para revelarlo, ¿verdad? Porque tal vez ahorita no lo entiendes, tal vez te falta algo que aprender para poder recibir tal revelación de tu pérdida. Pero otra cosa, hermanos, que impidió que las iglesias crecieran, cuando menos en esta, es porque hubo cristianos más parecidos a este personaje en la Biblia llamado Diótrefes y muchos menos cristianos como Demetrio. Vamos a aprender 5 cositas, hermanos, y vámonos rápidamente. Ahora, antes de pasar directamente, hermanos, yo quiero agradecer a Dios de que Dios da tanto énfasis a la doctrina sana como a la vida de los líderes cristianos y de la iglesia en sí. Y por eso Pablo ordena a Timoteo en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 16, lo siguiente. Primera carta de Timoteo. Vamos a ir, hermanos, si me hacen favor. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, para que vean la importancia. Persiste en ello, pues haciendo esto, fíjense, hermanos, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El contexto, hermanos, por supuesto, no está hablando de perder la salvación, no, hermanos, sino que está hablando, hermanos, de la doctrina sana que todo cristiano está obligado a predicar a las personas que no conocen esta situación, que no conocen la sana doctrina. Y como cristianos, hermanos, y como líderes cristianos, necesitamos vivir, hermanos míos, una vida santa para respaldar la palabra santa de Dios, porque tenemos un Dios santo, amén, 3 veces santo, y Él dice que nosotros no nos debemos de conformar a este mundo, como antes estábamos en ignorancia, sino que Él dice ser santo porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Y al tener tal responsabilidad, hermanos, pues tenemos también la responsabilidad precisamente de predicar con nuestra vida, con nuestro testimonio, la sana doctrina, que tiene que ver con la santidad. Pero para que esto sea una realidad, hermanos, debemos de tener mucho cuidado, como la instrucción de Pablo a Timoteo, de que con nuestra iglesia no encontremos la misma situación que encontró el apóstol Juan y que le motivó a escribir esta tercera epístola a la iglesia donde estaban estos personajes. Porque estos 2 personajes, hermanos, muestran un contraste. Y la razón principal de que una iglesia no crezca es que en la iglesia existan divisiones de doctrina, divisiones de pensamientos. Y estos 2 personajes nos van a mostrar precisamente lo que sí y lo que no se debe de hacer. Y principalmente Dios nos va a mostrar con poder la solución para tales casos. Pero vayamos allí, hermanos, a la tercera carta de Juan. Tercera carta de Juan, por favor, versículo 11, que está ahí en su pantalla. Dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo, dice la Biblia, no ha visto a Dios. Y eso es muy triste, muy lamentable, porque desafortunadamente, mis amados hermanos, muchos cristianos tienen en teoría una sana doctrina, pero no la ponen en práctica, lo que pone en peligro a sus iglesias y a sus testimonios, y por supuesto al testimonio del Evangelio, el cual tenemos como responsabilidad dado a todos los cristianos. En la tercera carta de Juan,
Vemos, hermanos, un cristiano llamado Diótrefes. Y este cristiano, hermanos, se le conoce como un cristiano abusivo, porque parece ser que tenía un puesto de liderazgo en su iglesia. Y entonces aquí estamos viendo lo mal que ejerció su liderazgo. Y podemos decir todos y cada uno de nosotros, bueno, creo que entonces esto solamente se aplica a los líderes cristianos. Y sí, hermanos, tiene razón, pero también se aplica a cada líder cristiano de un hogar. Y tú, mi hermano varón o mi hermana varona, si eres líder de tu casa en la fe, bueno, hermano, pues creo que también el mensaje es para ti. Y vamos a apropiarlo, hermanos, porque de verdad es un mensaje con poder, porque esto nos va a ayudar a iniciar este 2022 con una motivación especial. Si este 2021 fuimos muchos como Diótrefes, tenemos mucho de qué arrepentirnos. Pero el Señor al final nos da la solución para eso. Y este 2022, hermanos, tenemos que iniciar con nuevos bríos, con nuevas metas. Ser como Demetrio y no ser como Diótrefes. ¿Y de qué tanto bla, 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 bla? Bueno, hermanos, lo vamos a ver. El apóstol Juan le escribe a Gallo. Gallo era un fiel miembro de la iglesia, a quien Juan elogió por mostrar una devoción desinteresada a la causa de Cristo al suministrar alojamiento para los siervos viajantes de Dios, los misioneros que vemos en esta carta. Y en la descripción que Juan hace de Diótrefes, y vean, hermanos, qué interesante, el nombre de Diótrefes, que viene del griego, significa alimentado por Zeus. Cuando yo estaba estudiando, de verdad que sí, hasta me rasqué la cabeza, porque dije, vaya para nombrecito. Y el origen, ¿verdad? Alimentado por Zeus. Y también, hermanos, también significa educado por Júpiter. Eso es lo que significa el nombre de Diótrefes. Así que es interesante. Ahora, observamos al menos 5 marcas de un cristiano que es abusivo, como este Diótrefes, de los cuales tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, porque son la primer causa de que una iglesia no crezca. Pablo escribe a los corintios y está molesto y les dice, oigo de ustedes que hay divisiones, y en parte lo creo, porque algunos se creen de Apolos, de Pablo, y etcétera, etcétera, y creen, hermanos, que el tiempo, la edad, la posición y hasta el sexo tienen algo que ver para una posición espiritual en la iglesia. Y también, hermanos, pues lo que nos da posición espiritual, pues es la doctrina sana. Y eso es lo que Pablo le pide a Timoteo, cuidar. Un cristiano así, hermanos, un cristiano abusivo, que es como Diótrefes, que solamente es alimentado por su propio vientre, por su propio interés, por su propio Dios, porque Zeus y Júpiter son dioses romanos. Entonces entendemos hacia dónde va el punto, hacia dónde se dirige el apóstol. Y tenemos que entender y reconocer, hermanos, que un cristiano así no contribuye al crecimiento de una iglesia. Y esperamos, hermanos, al final de esta enseñanza que nosotros no seamos causa de que nuestra iglesia no crezca, por practicar estas cosas que el apóstol Juan le escribe a Gallo, y que ponga en orden inmediatamente, y le dice de Diótrefes. Así que vamos a ver la primera, hermanos. Vamos a ver la primera característica de un cristiano abusivo, de alguien que no permite que la iglesia crezca, y a lo mejor no es tanto su intención, y lo vamos a poner entre comillas, porque si tiene sana doctrina y un amor desinteresado por la obra, no puede proceder de esa manera. Así que vamos a ver, hermanos. Dice el versículo 9 de la tercera carta de Juan: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, ahí empieza el pero, y esa frasecita a todos nos llama la atención, ¿verdad? Siempre hay un pero. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes era ese pero, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe.
Primer síntoma o primer característica de un cristiano abusivo que divide una iglesia es que muestra una ambición egoísta, como Diótrefes. A Diótrefes o a los cristianos que son como Diótrefes siempre les gusta ser el primero en las iglesias, y hay más de los que quisiéramos que hubiera, ¿verdad? Porque es una realidad. Que nunca se diga eso de nosotros, hermanos, que somos como Diótrefes. Los cristianos egoístas son aquellos que anhelan atención y adulación de todos los demás. Son muy carnales. Y tenemos que entender, hermanos, que nuestro llamado no es exaltarnos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y Salvador, y presentarnos a nosotros mismos como sus siervos, como le dijo Pablo a la iglesia de Corinto, precisamente en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. No nos recomendamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino que nosotros estamos aquí para presentar a Jesucristo y Él sea el que sea exaltado. No nosotros, hermanos, ni siquiera el pastor puede pararse queriendo ser el centro de atención de la iglesia, que lo vean, que lo admiren y que, como se hacía en la religión popular, casi se acerquen a besarle la mano, ¿verdad? No, hermanos, el pastor es el principal siervo de una iglesia. Y mientras más alto el rango, si es que ponemos eso, ¿verdad?, en una iglesia, más debe de tener un amor desinteresado por hacer la obra. Y no al revés, ¿verdad? Y eso es el problema. Nunca, hermanos, debemos de buscar cada uno sus propios intereses, sino más bien los de los demás, como dice Pablo a la iglesia de Filipo en el capítulo 2, versículo 4. Buscar lo de los demás y no lo de nosotros mismos. Eso, hermanos, ¿quién creen que lo hizo? Jesucristo. Cristo vino a hacer eso. Cristo no vino a ser elogiado. Y Él, hermanos, es Señor de señores y Rey de reyes. Y le lavó los pies a sus discípulos. Cuesta trabajo, ¿verdad?, sabiendo lo que representa. Pero así es, hermanos, en la vida del cristiano. Un cristiano no está aquí para ser servido, sino para servir. Y eso es lo que tenemos que hacer, cosa que Diótrefes, por supuesto, no mostraba, ¿verdad? Quería ser siempre el primero. Hermanos, cuando nos empujamos para ponernos a nosotros mismos al frente de la fila, quitamos protagonismo a Jesús y le estamos robando su gloria. Y eso, hermanos, es algo que no debemos de hacer. Jamás quitarle la gloria que le pertenece al Señor y Salvador de este mundo. Los cristianos piadosos, los que van a padecer persecución, como ya lo has estado sufriendo y gozando también, ¿verdad?, durante todo este tiempo. Son siervos humildes que sirven con diligencia al rebaño en general. Venimos aquí, hermanos, a servirnos los unos a los otros, como una gran familia, sabiendo que somos miembros del mismo cuerpo de Cristo. Y así lo dice, hermanos, Pablo a la iglesia de Colosenses. Recuerden, hermanos, que la iglesia de Colosas era una iglesia que estaba batallando con tantos problemas y principalmente, hermanos, por la tibieza espiritual. Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24 dice: la solución, si es que a alguien le gusta ser el primero en todo, bueno, la solución es aquí. Dice la palabra de Dios: y todo lo que hagáis, ¿cuánto, iglesia? Todo. Colosenses 3, 23. Y todo lo que hagáis, dice, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Así que, hermanos, todo lo que hagamos, desde el momento en que tomamos una escoba hasta pararte acá a cantar y a predicar, todo, hermano, es valioso para el Señor. Él todo lo toma en cuenta y todo tiene su galardón, pero la condición es que lo hagas de corazón. No buscar ser el primero. Reconózcanme, yo soy el que mejor barro de la iglesia.
Es algo que hace mucha falta, ¿verdad? Porque casi nadie quiere agarrar una escoba. Ay, yo soy el que mejor toca la guitarra, hermanos, hacen falta guitarristas. Nuestros hermanos de la alabanza no se pueden ir de vacaciones ni una vez porque pues, no hay quien lo supla. Así que si tú sabes tocar la guitarra, seas hombre o mujer, hermano, acércate. Servir al Señor, todo lo que hagamos, hermanos, es para el Señor. Todo, hacerlo de corazón, porque ese es donde va a venir la recompensa de la herencia que Pablo les insta a los de Colosenses. Una iglesia tibia, hermanos, estamos en la iglesia tibia. La que está la última en el Apocalipsis antes de que el Señor venga por su iglesia. Así que falta poco tiempo. Número 2, un cristiano como Diótrefes no respeta la autoridad. También, hermanos, es algo que sucede mucho. En ese mismo versículo 9 vemos que un cristiano como Diótrefes no respeta la autoridad. En la iglesia, hermanos, no nos gusta tanto eso de los rangos y las posiciones, ¿verdad? Pero de que las hay, y el Señor las estableció. Y cada miembro, hermanos, debe de tener respeto a que esa persona pues tiene una posición en la iglesia. No para adularlo, no para andar detrás de él ni nada por el estilo, no, hermanos, sino simple y sencillamente por la posición que Dios le da. Es como en los matrimonios, el rango es papá, mamá e hijos, ¿verdad? Aunque hoy en día está al revés, hijos, mamá y hasta el último el papá, y por eso los matrimonios están de cabeza, ¿verdad? Son problemas que hay que resolver, pero aquí estamos, hermanos. Diótrefes no reconocía la autoridad apostólica de Juan, por favor, ni de los otros líderes de esa iglesia, y está hablando también de Gallo ni de Diótrefes. Pero es interesante, hermanos, porque rechazar la autoridad de los apóstoles de Dios equivale a rechazar la autoridad de Dios y tratar de ejercer mi autoridad, como Diótrefes. Rechazar la autoridad, hermanos, de un pastor es rechazar la autoridad de Dios mismo. Hebreos capítulo 13, por favor. Aquí vemos, hermanos, la instrucción para resolver ese problema. Hebreos 13, versículo 17. Dice, y vean, hermanos, las palabras, porque son importantes. 13, versículo 17 dice así: obedecer. ¿Cómo dice? Obedecer. ¿Qué es lo que no sea Diótrefes? No obedecer. Aquí dice, hermano, la instrucción dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos, aquí está la razón del porqué, velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no nos es provechoso. Hermanos, y eso es una realidad. Nosotros, hermanos, y hablo cuando yo era oveja, nos costaba mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo sujetarse a una autoridad. 13:17. Nos cuesta mucho trabajo obedecer la voz de otro hombre. El problema, hermanos, que se tiene con los pastores jóvenes es precisamente eso, la juventud. Personas de la tercera edad, y lo digo con todo respeto, no acuso a nadie ni nada por el estilo, Dios lo sabe. Simplemente es algo, hermanos, que yo viví, que he vivido y que yo hice. Y lo reconozco delante de Dios. Pastores jóvenes, es muy difícil sujetarse a ellos. ¿Por qué? Porque yo tengo más experiencia. Yo he vivido más que este muchacho. Pero, hermanos, la Biblia es la autoridad máxima. ¿Amén? Y dice que nosotros, no importa la edad, nos tenemos que sujetar a ese pastor, porque es dado por Dios. Y tenemos que verlo siempre de esa manera, hermanos, porque tenemos que ver, aquí ya pasaron muchos años de esta tercera carta de Juan, pero la mayoría de los apóstoles, hermanos, eran muy jóvenes, oscilaban entre los 16 años para tu
interés, máximo 30, el más grande. ¿Estaban jóvenes o no? ¿Cristo se equivocó al escogerlos? Por supuesto que no. Entonces Cristo, Dios, nuestro Jehová, el Señor, ¿se equivoca al escoger y poner en una iglesia un pastor joven? ¿Más joven que tú? Por supuesto que no. Entonces, hermano, la razón por la que una iglesia no crece es porque no hay respeto a la autoridad. No se sujetan al pastor. No dejan de verlo como el familiar. No lo dejan de ver como el tío. No lo dejan de ver como el sobrino o como el nieto. Ni tampoco lo dejan de ver como papá. Porque también cabe. El pastor, hermanos, es el pastor 24 horas al día. Los 365 días del año. Y sí hay roles que se hacen en casa, que se hacen en el trabajo y que se hacen en la iglesia, pero un pastor nunca deja de ser pastor. Y sea como sea, donde sea y como sea, la autoridad es el pastor. Y los otros que tienen autoridad en una iglesia, hermanos, serían los diáconos. En esta iglesia no tenemos diáconos, pero serían los que le suceden. Y un diácono, hermanos, está para servir, igual que el pastor. Pero se debe de respetar, hermanos, siempre la autoridad. Ahora, dice la causa. Si no te convence lo que yo digo, convéncete de lo que dice la Biblia. Un pastor, hermano, vela por ti. Vela por tu alma. Está orando por ti. Y a veces le das más crédito al pastor que estás viendo en televisión. No, y es que este pastor me enseña más que mi pastor. Bueno, hermano, déjame te digo que el pastor de la tele no ora por tu alma, porque ni siquiera te conoce. Amén. Ni siquiera sabe que existes. Y con eso no estoy diciendo que te tienes que acercar a adular al pastor y no, para nada. Pero sí respetar y, como dice la Biblia, sujetarse a ellos. Si el pastor dice puntuales, pues puntuales, ¿verdad? Principalmente a los que tienen un ministerio. Porque son cosas, hermanos, que a lo mejor a ti se te hacen difíciles o que no tienen importancia, pero, hermanos, la impuntualidad es un rasgo de Diótrefes. Es una persona que si bien estaba ahí para querer ser el primero, no quiere decir que era porque era muy puntual, sino que él quería, hermanos, la atención para él. Y, hermanos, cuando alguien llega tarde, ¿cuál es la principal? No lo digo por nadie, ¿eh? No, por favor, perdónenme, pero es algo que es algo cotidiano. Cuando alguien llega tarde a una cita, no se está haciendo lo interesante. ¿No es así? Es que es la verdad. Y en la iglesia, hermanos, pues no nos toca hacer eso a nosotros. Porque la cita, como siempre se los digo y se los digo durante todo el año, la cita es con el Señor. No es con el pastor, es con el Señor. Y si todo lo que vas a hacer para Él, hazlo de corazón. Y la puntualidad, hermanos, tiene mucho que ver. Así que estos días, hermanos, muchos rechazan la autoridad, porque al rechazar la autoridad también están rechazando las Escrituras, porque no están poniendo en práctica lo que estamos leyendo. Debido a su orgullo, egoísmo, rechazan a los líderes de la iglesia dados por Dios, porque algunos son muy jóvenes. Si tú o alguien a quien tú conoces, hermanos, ignora los mandamientos claros de las Escrituras para la vida de una iglesia, las cualidades de liderazgo que debe de tener un pastor, hermanos, pues esto debe de ser analizado antes de emitir un juicio, porque esto socava directamente las palabras de otro líder sin una autorización bíblica. Y tenemos que tener cuidado, porque es posible que si tú conoces a una persona así que no respeta autoridad, sea quien sea, estás ante un Diótrefes. Y si tú la rechazas, pues entonces tú estás en peligro de ser un Diótrefes. La causa por la que una iglesia, tu iglesia a la que Dios te añadió, no está creciendo. Y eso es muy triste y lamentable. Punto número 3. Un cristiano como Diótrefes lanza acusaciones injustas. Lanzar acusaciones injustas, hermanos, es un asunto muy serio, más del que tú quisieras entender, ya que revela las mentiras y la intención maliciosa de las acciones de un Diótrefes. Estas acusaciones injustas pueden funcionar, hermanos, como un veneno en la vida de una congregación.
haciendo que los amigos, que los cristianos, incluso que las familias se enfrenten entre sí. Todo por ser como Diótrefes. Y vean, hermanos, lo que dice Pablo a la iglesia de Roma. Romanos 16, por favor. Epístola a los Romanos, en el capítulo 16 hay algo interesante que apuntar. 16 de Romanos, versículo 17. Dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, de la sana doctrina, que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿Cuál es la instrucción, hermanos? Apartarse de ellos. Ay, hermano, pues es que ¿cómo me voy a apartar de él? Pues yo lo traje. Bueno, hermano, está bien, pero hay instrucciones. Y fíjense, hermanos, la razón por la cual te tienes que apartar. Versículo 18: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Y cuál era el nombre de Diótrefes? Alimentado por celos. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante, para que vean que los nombres también tienen una enseñanza poderosa. Pero ven aquí, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo que estas personas como Diótrefes no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que sirven a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos, de los más nuevos. Ven una persona recién nacida y parece que ven una víctima, ¿verdad? Vamos con ese hermano, vamos ahí, vamos a ver, vamos a hacerle de este equipo para que nos apoye, a ver si logramos sacar a ese hermano de liderazgo. Y así pasa, hermanos. Es una realidad lo que pasa en las iglesias. A mí me tocó vivirlo precisamente como la víctima de personas mucho más adelantadas que yo en la fe. Y por eso, hermanos, es algo tristísimo, porque la misma iglesia, la misma Biblia dice que estas personas, hermanos, causan división. Y la instrucción es muy simple: apartaos de ellos. Ahora, apartaos, hermanos, no quiere decir déjalos de hablar, ódialos, córrelos, no, hermanos. Dice apartaos, quiere decir no participes de sus malas obras, no seas como ellos, y muéstrale con amor lo que Pablo le dijo a Timoteo. Por eso dice: cuídate a ti mismo y la sana doctrina de la que ya has aprendido, y persiste en ella, y si lo haces, dice, te salvarás. ¿Entiendes a qué se refiere ahora sí? No está hablando de perder la salvación, no, está hablando de que te vas a salvar de ser de los que causan división. Y dice: vas a salvar a los que te oyeren. Si hay personas que ves tú en calidad de víctima de estos Diótrefes, hermano, con amor acércate. No generes contienda, pero sí acércate con amor y diles: hermano, dice Pablo, ten cuidado. Acá, ven, mira, te vamos a mostrar. Y así es como tenemos que hacerlo, hermanos, porque la situación es muy complicada. En lugar de permitir que las palabras maliciosas hagan tanto daño, Jesús dio instrucciones claras sobre qué hacer si tenemos un problema con nuestro hermano o nuestra hermana en la iglesia. Y eso lo encuentras en Mateo 18. Pero, hermanos, esto es especialmente crucial para los cristianos que sirven de ejemplo al rebaño, los que tienen un puesto de liderazgo o los que tienen un reconocimiento por su tiempo en la iglesia. Y eso, hermanos, es importante. Vean, hermanos, segunda carta a los Corintios, lo que Pablo, hermanos, escribe para que tengamos cuidado de las personas que tienen esas características. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 20, perdón. Segunda a los Corintios 12, versículo 20. Dice así: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, vean otra vez, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, etcétera, etcétera. Aquí estamos viendo características, hermanos, de un cristiano que es como Diótrefes.
A los que son como de otra vez, una de sus principales características es que son envidiosos. Ha pasado, hermanos, que llega un hermano nuevo a la iglesia, viene con ganas y tiene talentos, tiene dones espirituales. Pues el pastor es lo que necesita, ¿verdad? Y lo pone a trabajar. Y los hermanos que son como de otra vez, ¿qué hacen? Se enojan. ¿Por qué lo pone? Se acaba de llegar. Bueno, hermano, pues uno no pone por dedazo, ¿verdad? Obviamente para poner a alguien en un ministerio, pues primeramente se hace oración, digamos de alguna manera se le pone a prueba y entonces puede ejercer. Pero hermanos, el crecimiento espiritual no tiene que ver con qué tanto tiempo llevas en la iglesia. Porque yo, hermanos, no me gusta, pero lo voy a hacer por dar un ejemplo. Estuve 6 años en mi primera iglesia. No crecí nada. Estuve en mi segunda iglesia 6 meses. Y ahí tuve mi llamado. Crecí como nunca. Nunca me lo hubiera imaginado. ¿Qué pasó ahí? Y también batallé con esas situaciones. ¿Por qué, pastor? Acabo de llegar. Es nuevo. Y el pastor le leyó estos pasajes. Hermanos, esto de la iglesia es un gobierno divino. Se hace todo bajo instrucciones de la Biblia, no es bajo argumentos humanos ni pensamientos de pastores. Todo se hace conforme a lo que dice la Biblia, tanto aquí como en el aula con nuestros pequeñitos, como todos los ministerios que se hacen. Porque esto, hermanos, nos va a dar el testimonio como iglesia para ir allá afuera. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Nuestro trabajo es allá afuera, hermanos, no aquí adentro. Si tú crees que cumples a Dios porque estás aquí, pues déjame te digo que te has equivocado toda la vida. Es bueno, por favor, está. Pero estamos aquí para poder salir, no para poder quedarnos. Porque el trabajo está allá afuera. Aquí nos venimos a preparar para poder salir. Y eso es algo, hermanos, que nos está haciendo. Ahora, vemos las características de este cristiano, hermanos. Envidia. Y vemos ahí que generan divisiones al murmurar. Y ya cuando veas un hermanito o una hermanita, ay, hermana, ¿ya viste a la hermana cómo viene vestida? Oye, ¿ya viste al hermano lo que hizo? Primero, hermano, fíjate en tu ojo a ver si no traes una viga antes de criticar lo que trae el otro hermano, ¿verdad? Mucho cuidado porque eso no. Ahora, ¿qué se debe de hacer con ese tipo de cristianos, hermanos, que dividen por murmuración, por envidia, que hablan a las espaldas del líder, del pastor, de la misma iglesia? Tito nos da la solución. Tito capítulo 3. Y nos va a sonar familiar. Tito capítulo 3, versículo 10 dice: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, ¿cuál es la instrucción? Desecharlo. Ahora, antes de que alguien diga, a ver, pastor, tú ya sabes cómo es ese hermano, ¿por qué no lo has corrido de la iglesia? Porque no tenemos autoridad para correr a nadie de la iglesia, porque la iglesia es de Cristo, amén, no es mía, ni de ningún pastor, aunque el pastor titular sea el que gobierna, la iglesia es del Señor Jesucristo. Pero cuando dice deséchalo, es exactamente lo mismo que encontramos en apártate de él. Y la instrucción, hermanos, porque la carta de Tito es una carta pastoral. Instrucciones para pastores. Aquí, al que cause división, el pastor sí tiene la autoridad de desecharlo. Y si el pastor ve que causa división a la iglesia, entonces sí tenemos, después de una y otra amonestación, como en el fútbol, expulsarlo de la iglesia. Pero no podemos correr a nadie por el gusto de las personas, ¿no? Sino conforme a las instrucciones dadas por Dios. Vemos que alguien causa división, hermano, se les expulsa de la iglesia después de una y otra amonestación, no a la primera. Y eso es algo que sí se tiene que hacer, hermanos. Si no, el Señor va a llamar a cuentas al pastor. Así que es algo que tenemos que hacer, desecharlo
la instrucción divina. Los que son como Diótrefes se tienen que desechar de las iglesias. Cuarto, un cristiano como Diótrefes, hermanos, carece de hospitalidad para los que difieren con él. No sabemos, hermanos, por qué Diótrefes se negó a recibir a los misioneros que él mismo en la Biblia dice no lo recibe. Pero la carta, hermanos, deja en clara que debió haberles dado la bienvenida, porque él no los quiso recibir. Su ambición egoísta y deseo de poder le impidieron practicar la hospitalidad cristiana hacia sus compañeros, y principalmente a sus compañeros de trabajo ministerial. Claramente, hermanos, vemos que había un problema entre Diótrefes, entre el apóstol Juan y los hermanos misioneros que estaban llegando ahí. Pero en lugar de trabajar para resolver el conflicto, Diótrefes lo continúa y deja que sus enemigos sepan que la batalla ha comenzado, que sigue la situación y así lo deja. No lo quiere resolver, sino que al contrario la promueve. No lo recibe y tiene la autoridad de expulsar, como estamos viendo aquí en los versículos. Y no, hermanos, no puede ser así. Los mandatos bíblicos, hermanos, son muy diferentes, porque dice el versículo 10: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, dice, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe, y los expulsa de la iglesia a los que difieren con él. Así que, hermanos, eso es importante. Ahora, ¿cuál es la solución? Romanos 15. Romanos 15 nos dice qué es lo que se tiene que hacer en estas situaciones y en estos casos. Romanos 15, versículo 7. Dice, por tanto, ¿qué era lo que hacía Diótrefes? No recibía a los hermanos misioneros. ¿Qué dice Pablo que debemos de hacer los cristianos? Por lo tanto, recibíos los unos a los otros. ¿Razón? Como ¿cómo lo tenemos que hacer? A cualquier cristiano que venga, ¿cómo lo tenemos que recibir? Como Cristo nos recibió a nosotros. No, hermano, es que este hermano yo lo conozco, es que si tú supieras lo que hacía, cómo era. ¿Cristo te puso objeción al recibirte a ti? No, pastor, pero es que esa hermana parece la samaritana, ha tenido 5 maridos. A ver, hermano, ¿Cristo puso objeción cuando te recibió a ti? ¿Cuando fue a la cruz por ti? Claro que no, porque Dios no hace acepción de personas. Y la Biblia dice, hermanos, no es para justificar a nadie, pero la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia. Y eso es lo que un cristiano verdadero, con sana doctrina, debe de practicar: hospitalidad. Y a veces, hermano, pues ni en la iglesia, que digamos que la construcción, hablo de la construcción, no es tuya, no quieres dejar entrar a nadie, o a alguien que no te parezca de tu agrado. ¿Qué será tu casa? ¿A tu propia casa, a tu hogar, a la intimidad de tu hogar? Yo sé que es difícil, hermano, hay que tener cuidado también, ¿verdad? Pero cuando se trata de un cristiano, hermano, un misionero, un hombre de Dios, tenemos que tener características diferentes. Y un cristiano verdadero practica la hospitalidad siempre. Dar la bienvenida. ¿Qué era lo que no hacía Diótrefes? Ni siquiera les daba la bienvenida, sino que aparte los señalaba. Si diferían con él, los expulsaba. Como si la iglesia fuera de él. Ni siquiera el líder era Gallo. Pero este hombre, no, pastor, ni siquiera. Deja entrar a ese fulano, mire cómo se ve, viene todo sucio, hermano. La suciedad no siempre es lo que importa. Santiago lo dice, ¿verdad? Vienes a un rico con ropas elegantes, anillos de oro, siéntese acá, hermano. Y ves a un andrajoso, hasta allá al final hay una silla. Dios no hace acepción de personas, hermanos. Recuerda, hermano, que cuando los ricos, los invitados, no quisieron ir a la boda de este rey, el rey dijo y se enojó: ve a la calle y tráeme a los que encuentras y tráelos a mi mesa. Son los invitados.
Nosotros somos esas personas, esos andrajosos, esos sucios, del pecado, por supuesto. ¿Quiénes somos nosotros para no recibir a alguien por su condición económica, social o cualquier otra índole que quieras poner? Cuando la Biblia dice, recibíos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque así lo recibió Cristo. ¿Y para qué lo hizo? Para la gloria de Dios. Y es lo que tenemos que hacer. Recibir a todos para la gloria de Dios. ¿Amén? Ahora, tenemos que hacerlo, hermanos, porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás, ¿verdad? Haz todo lo posible, mi amado hermano, por reconciliarte y recibir a cualquier hermano como Cristo te ha recibido a ti. Y antes de juzgar, acuérdate de ti, cómo te recibió el Señor, sin ninguna objeción. ¿Lo hemos de hacer nosotros? Yo creo que no. Último punto, hermanos, un cristiano como Diótrefes, ya lo sabemos, crea división. Diótrefes no solo se negó a dar la bienvenida a los hermanos, sino que también se aseguraba, y fíjense hermanos, se aseguraba de que los demás tampoco lo hagan. Cuando encuentras a un hermano o una hermana, que es muy común decirle, oye hermano, no te juntes con esa persona, no te juntes con aquella hermana, es que tú no sabes, tú eres nueva, fíjate, te voy a platicar. Chisme, hermano, comidilla, pecado. No se debe de hacer, hermano. Se juntan a comer en sus casas y a puro comer, criticar, desmenuzar a todos los demás, como Diótrefes. Es que en la iglesia no lo hago. ¿Y qué tal en tu casa, hermano? Eso tampoco se debe de hacer. Recuerden que nuestro trabajo es afuera, porque aquí hay, podemos decir, hay lineamientos de conducta, ¿verdad? Y nos comportamos conforme a los estándares de una iglesia. ¿Por qué tienes que hacerlo? Porque está el pastor, o está un hermano, una hermana, qué sé yo, pero allá afuera donde nadie te ve. ¿Cómo es tu vocabulario? ¿Cómo es tu comportamiento? Es ahí, hermanos, donde importa lo que tenemos que hacer. Es ahí donde importa, hermanos, que todo lo que hagamos dentro y fuera de la iglesia, todo lo tenemos que hacer como para Cristo, porque a Él es a quien servimos. Para Dios trabajamos, y en lugar de que lo ves como algo de peso, como no sé cómo lo quieras ver, hermano, negativamente hablando, es un privilegio. Es un privilegio que, hermano, yo no sé si tú lo quieras ver así, pero que Dios no se lo da a cualquiera. ¿Por qué crees que te lo dio a ti? Porque tú eres especial. Y eres especial no solamente para la iglesia, eres especial para Dios. Pero tienes que entender, hermano, que nosotros, como dijo Pablo a los Corintios, nuevamente, ¿verdad?, la iglesia de las más problemáticas que encontramos en la Biblia, somos embajadores de Dios en este mundo. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Como si Dios, y fíjense, dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Cómo estamos ejerciendo esta gran labor privilegiada, hermanos, ante el mundo que nos rodea? ¿Realmente somos buenos embajadores del reino de Dios? Sé que fallamos mucho, hermano, no te me desanimes por estas palabras, pero el Señor tiene la solución, porque de verdad que como Diótrefes, hermanos, nos parecemos más. Y sé que no lo quieres hacer. Te creo, hermano, que no quieres parecerte a Diótrefes, y menos de lo que acabamos de oír, ¿verdad? Pero es una realidad. Este Diótrefes incluso excomulgó, si lo podemos poner así, a los que no estaban de acuerdo con él. Esta mentalidad, hermanos, de lo haces a mi manera, o mejor te vas, puede funcionar en el mundo de los negocios, pero no tiene lugar en el gobierno de una iglesia, ¿saben? Una iglesia y sus líderes deben de esforzarse en preservar, hermanos, lo que dice la Biblia en Efesios 4. Vamos a la carta de Efesios. Busquemos el capítulo 4 y vemos lo que dice el versículo 3. 4, versículo 3, dice así, que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu
en el vínculo de la paz. ¿Cuál es la instrucción? Guardar diligentemente la unidad del Espíritu en un vínculo de la paz. Tener paz los unos con los otros, hermanos, para no crear división. Ahora, de aquí pasamos ya para terminar, hermanos, el ejemplo del cristiano en contraste al que estamos viendo, a Diótrefes. Vamos a ver, hermanos, a Demetrio. Y vean, hermanos, cómo dice el apóstol Juan y con qué palabras lo elogia. Dice, todos dan testimonio, versículo 12, todos dan testimonio de Demetrio. Y aún la verdad misma, la verdad misma da testimonio de lo que era Demetrio en esa iglesia. Dice, y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdad. ¿Y qué fue lo que le motivó a decir estas palabras, hermanos? Precisamente lo que tienen en sus pantallas. Amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. Y aún dice, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo dice que no ha visto a Dios. Y son cristianos que están en la iglesia, pero podemos poner entre comillas a ese Diótrefes, porque dice la Biblia que no ha visto a Dios. Ante tales características, aquí, hermano, lo que quiero que te quede bien claro, que si nos identificamos con algunas, que espero en Dios no, pues entendamos, hermano, que no es el proceder de un cristiano verdadero, y que dice la Biblia que si alguien se conduce así, simplemente, hermanos, es porque no ha visto a Dios. Y eso es tremendamente lamentable. El ejemplo, hermanos, tenemos un ejemplo mejor que el de Diótrefes, el de Demetrio. Juan, hermanos, quiere que Gallo comprenda el deseo de Dios para los cristianos, que ellos modelen la verdad y la gracia del Evangelio en cada palabra y acción. El ejemplo negativo de Diótrefes va en contra de todo lo que está escrito y la voluntad de Dios. En la iglesia, mis amados, no hay lugar para la ambición egoísta, la división ni las luchas de poder. Después de su descripción de Diótrefes, hermanos, Juan señala el ejemplo que debemos de imitar. Y dice, amado, no imites lo malo, lo de Diótrefes, sino imita lo bueno, porque el que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y Demetrio, hermanos, es de buen testimonio para eso, para ello y para la iglesia. Hermanos, cuando los cristianos que son como Diótrefes te desaniman, porque por supuesto ninguna iglesia está exento de ellos, ninguna. No creas que no hay buenos modelos o buenos ejemplos a seguir. Hay muchos Diótrefes, pero también hay Demetrios. ¿Amén? Gracias a Dios por los Demetrios. ¿Y sabes qué? Gracias a Dios también por los Diótrefes. ¿Por qué? Porque son los que nos hacen crecer, son los que nos hacen estar atentos para cuidarnos, como Pablo le encargó a Timoteo, su discípulo, cuidarse de sí mismo y de la doctrina que ha aprendido y permanecer en ella. Los que son como Demetrio son así, hermanos: sana doctrina, testimonio y permanecen en ella. Y no crean división, sino todo lo contrario, hacen crecer una iglesia por su simple testimonio. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando una persona se conduce así, los de afuera, los inconversos, ven un cambio radical en la vida de esa persona y dicen: oye, tú eras así, 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 y hasta con lujo de detalle. ¿Qué te pasó? ¿Qué comiste? Nada. Conocí a Cristo. Oye, yo tengo muchos problemas así. Yo también quiero comer de eso. Yo también quiero saber de Cristo. Y así, hermanos, se multiplica la iglesia por el puro testimonio de ser como Demetrio. Y
Y el mensaje de hoy, hermanos, es que para este año nuevo, 2022, pues, si tienes diótrefes en la iglesia, no los juzgues. No nos corresponde a juzgar a nosotros. Para eso hay un Dios justo, pues, y Él se va a encargar. Y ya lo hemos visto varias veces. Amén. Pero si encuentras Demetrios, hermanos, como dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 6, versículo al 11, los que son como ellos, hay que seguirlos, hay que imitarlos en su fe y en su testimonio. Imita su amor por la obra, imita su amor por la iglesia, imita su amor por el testimonio de Cristo, porque ellos, hermanos, sí siguen a Cristo. Eso es lo que tenemos que imitar. No imitar lo malo porque nos conviene, nos agrada, o porque también, hermanos, nos gusta escuchar el chisme, porque eso es pecado. Solamente les recuerdo lo que les pasó a los hermanos de Moisés, a Miriam y a Aarón, cuando murmuraron de Moisés. El Señor los castigó con lepra. ¿Y qué hizo Moisés? Bravo, para que se les quite. No, hermanos, oró para que les quitara la lepra. Gracias a Dios por esos ejemplos. ¿Alguien te ha hecho algo daño? ¿Te ha hecho daño en esta misma iglesia? Perdónalo. Perdónalo. Tú eres el beneficiado. Si esa persona no se arrepiente, tiene un serio problema. Está como de otra vez. Y se va a enfrentar al juicio del Señor. Así que, hermanos, necesitamos para este 2022 más Demetrios para hacer crecer la obra. Y menos diótrefes. Porque los que son como Demetrio son los que se necesitan para hacer crecer la iglesia. Mientras que los que son como diótrefes son los que las hacen menguar, las que hacen disminuir y retroceder. Hermanos, que en este año 2022 tú tienes la decisión, porque tienes el libre albedrío. Tú tienes la decisión de ser como diótrefes o como Demetrio. Tú tienes la decisión de ser bendición para tu iglesia o ser de maldición para tu iglesia. Esas son las únicas dos posiciones que nos deben de importar en la iglesia. No que yo quiero un puesto de liderazgo a fuerzas. No, hermano. El puesto principal que debe anhelar cualquier cristiano es ser de bendición y de gloria para el Señor. Amén. Eso, hermanos, es lo que tenemos que empezar este 2022, con esa mentalidad. Pero tú decides cómo quieres empezar. Hermanos, tú tienes la decisión y lo puedes hacer. Que el Señor te guíe y te ilumine para tomar esa decisión. Hermanos, Dios de verdad me los bendiga. Cierren sus ojos.